Pues muy buenos días. Hoy es 8 de mayo, sábado. Digo buenos días porque es por la mañana. Ahora mismo son casi las 11 de la mañana, aunque esta entrevista está siendo grabada y pues posiblemente la veáis días después. Pero bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos a uno de los bloques más que se están realizando desde Academia de la Espada. Y como ya sabéis, aparte de la parte de esgrima histórica, también le damos bastante importancia al tema cultural. De hecho, José ya nos dio una charla respecto a la vestimenta en el siglo XVI y, por ejemplo, Murias nos comentó sobre la gastronomía. Así que hoy, en un archivo o formato un poco diferente, vamos a entrevistar a Consuelo Sanz de Bremont, que, bueno, muchísima gente la puede conocer por su blog de Opus Incertum. Y, bueno, es especialista, divulgadora en esto de la indumentaria y costumbres. Así que empezamos. Bueno, ante todo, buenos días, gracias y bienvenida. Muchas gracias, Eliana. Oye, encantada de que me hayas invitado a esta charla. Muchísimas gracias por aceptarla. A mí me hace muchísima ilusión. Yo ya te seguía desde el blog, cómo no. Así que bueno, voy a empezar a ametrallarte a preguntas. Bueno, pues la primera es, ¿cómo acaba una licenciada en biología transformada en investigadora y divulgadora de la historia de la indumentaria, costumbres y vida cotidiana desde la Edad Media hasta el siglo XVII? Eso. Pues mira, de una forma muy tonta. Yo al principio, bueno, de esto hace un montón, 20 años. Y yo escribía novelas. Para mí, porque me gusta, bueno, desde siempre, desde pequeñita, me encanta escribir novelas. Y un día dije, voy a escribir una sobre novela histórica. Y me puse, pues bueno, pues eso, lo que hace el escritor, a describir escenas y tal. Y cuando me tocó describir la ropa, me quedé bloqueada. Digo, uy, esto yo creo que es importante saber cómo vestían, porque además le da más realismo a la novela. Bueno, pues empecé y hasta ahora. Hasta ahora. Ha sido, de verdad, un vicio, un vicio. Y ya te digo que empecé pues hace como, siempre digo 15, pero yo creo que ya han pasado más de 15 años. Y, y la verdad es que me he metido en un mundo que es apasionante y que para un escritor de novela histórica debería saber sobre indumentaria, porque no se entiende la sociedad sin la forma de vestir. Completamente de acuerdo. Creo que es muy interesante ese aporte, Sí, porque sí, sí. además es parte de la visualización incluso de los personajes. Así que totalmente de acuerdo. Pues en este caso, ¿qué implica enfrentarse a este tipo de divulgación histórica y cómo enfocas cada trabajo o artículo? A ver, para estudiar la indumentaria y cualquier cosa, relacionada con la historia, tienes que buscar muchísima información, tienes que acudir a las fuentes primarias, a las secundarias, tienes que leer cantidad de libros, cantidad de artículos. Y una vez que lo tienes todo, en el caso mío de poder, bueno, cuando empecé a hacer el blog, eh, para subir las entradas, la idea que yo tenía era no aburrir. No podía poner, me parecía, vamos, para mi gusto, que poner mucha información era aburrir al lector. Y entonces yo simplemente lo que hice es, con toda esa información, resumirla, mucho, mucho. Y luego poner muchas imágenes, porque a través de los ojos entra mejor la información. Entonces, si veis en mi blog, intento poner muchas imágenes y que haya poco texto. Entonces, a veces, que también me lo han dicho, es que aquí no has comentado esto, no has comentado lo otro. Digo, mira, esto es para daros una idea. Y además luego os pongo bibliografía, porque en cada entrada siempre pongo bibliografía. Y es para que luego vosotros, la gente que está muy interesada, empecéis a- a buscar esa información. Y si queréis profundizar, además a mí no me importa ayudar. Es decir, hay gente que
en el mundo de la recreación que hacéis vosotros, hay gente que luego me pregunta por privado y yo no tengo ningún problema. Pero ya veis que el blog es muy visual, muy visual. Pues sí, totalmente cierto. Has hablado de las fuentes primarias, secundarias y demás, así que esta pregunta, bueno, viene muy a colación y es que ¿cuáles son los textos o fuentes de consulta a los que más acudes para estudiar, documentarte y, por tanto, exponer en tu blog? Para empezar, siempre yo aconsejo los libros. Mira, tengo aquí una pila de libros. He empezado, a ver, no sé si se lo veis. Bueno, aquí es que tengo un montón aquí. Que son los libros que hay que comenzar a mirar. Pero, mira, tengo aquí el de Bernis, el maravilloso de Bernis, de indumentaria. Hay que empezar con ella. Siempre, Carmen Bernis. Eh, hay que mirarlo todo, ¿eh? No solamente sus libros. Tiene este de indumentaria medieval, tiene otro sobre el siglo XV, tiene otro de la primera mitad del XVI y luego tiene uno maravilloso que es sobre el Quijote. Es decir, cogería finales del siglo XVI, principios del XVII. Hay que tenerlos. Sé que algunos son muy difíciles, que ya no los reeditan. Hay que ir, en este caso, a lo mejor a una biblioteca, al CSIC, para poder conseguirlos. Luego, entre amiguitos siempre se puede conseguir de aquí para allá. ¡Oh, sí, yo necesito! Una persona que quiera dedicarse a la indumentaria tiene que empezar por Carmen Bernis. Luego, a ver, tengo este. Este es maravilloso. No sé si se ve el título. Es las cantigas de José Guerrero Lobillo. Este fue un pionero que luego le fusiló, entre comillas, eh, este, Ah, sí. es el de Gonzalo Menéndez Pidal, la España del siglo XIII. Lo fusiló, lo fusiló. Pero hay que tenerlo, ¿eh? Es una pena que no se le conozca a Lobillo, a Lobillo, y en cambio a él un montón. Y no sé qué te estaba comentando, ya se me ha ido la bola. Sobre No, que los sigamos. textos de consulta. Eh, eso, ay, sí, es eso. Bueno, el caso es que hay que comenzar con ellos y luego ya meterse en pequeños artículos y luego ir buscando fuentes primarias. Mm. Muy importante, siempre que se Sí, sí, pueda, sí. fuentes primarias, que bueno, si quieres recordar qué tipo de fuentes son las primarias para aquel que no lo sepa o tenga dudas. Las fuentes primarias, en este caso, en el mundo de la indumentaria, son crónicas, testamentarías, todo lo que está relacionado con las notarías, porque ahí suelen aparecer siempre los nombres de las prendas, cómo eran, incluso el color, quién los llevaba, si era un campesino, porque también los campesinos, sobre todo la gente, los campesinos de clase alta, porque había campesinos de clase alta, también iban a los notarios para ay, es que ahora no me viene a la cabeza el nombre, no me viene a la cabeza, bueno, para poner en sus testamentos, etcétera, todos sus bienes, para escribir Gracias. o que escribieran sus bienes. Y, y esas serían como las fuentes primarias. Luego las crónicas también nos van diciendo cómo iba vestido esa persona, esta otra, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya podemos ir
junto con los libros y las fuentes secundarias, podemos ir hilvanando todo el estudio y la investigación. Y poner, ojo, hay cosas de Carmen Bernis que ya están superadas, ¿eh? Hay determinadas prendas que ella comentaba y actualmente ya están superadas porque se han hecho estudios mucho más profundos. Y hay gente en el mundo de la recreación que están intentando hacer esas prendas y al intentar hacerlas se van dando cuenta de que hay cosas que fallan a la hora por ejemplo, hacer una saya o hacer una basquiña y van viendo que no, que aunque tú puedes fijarte en una imagen de un cuadro, luego cuando te lo vas a poner en el cuerpo hay algo que falla, que no funciona. Entonces, ya hay gente que sí que va sacando datos muy interesantes sobre el tipo de prendas que se llevaban en determinadas épocas. Sí, que sería pasar de la teoría a la A la práctica. práctica, eso Y es. eso cambia muchísimo. Bueno, ahí entraría un poco el campo de la arqueología experimental, que bueno, está la arqueología, También, habría dos tipos, está la arqueología experimental, digamos, científica, rigurosa, y luego ya un poco la más de campo, quizás en la que puede haber obviamente valores que pueden cambiar y demás, que sería eh, esta otra arqueología experimental un poco más de casa, que no sea seria, simplemente, bueno, puede haber pequeños sesgos en los que, oye, puede haber algún parámetro que cambie. Pero bueno, que están estos dos tipos de arqueologías y sí, sí, poder llevarlo a la práctica y dices, oye, pues esto no encaja o no tiene sentido o no puedo moverme con ello. Porque eso es, eso hay que es, tener eso en es. cuenta que la Es que gente a lo largo de los no siglos, olvidemos, a ver, no olvidemos que hay muy pocos trajes que se han conservado, que han llegado a nuestros días, muy pocos. Y entonces, claro, es complicadísimo. Y algunos de los que han llegado están destrozados. Entonces, es muy complicado. Para mí, oye, chapo, a ver, yo siempre digo que soy muy teórica. Yo sé toda la teoría, pero la práctica no tengo ni idea. Por eso la recreación me parece fascinante, porque los recreadores estáis intentando siempre, sobre todo los que se dedican al tema de la indumentaria, a saber cómo era el corte de la prenda, cómo se llevaba, cómo se ceñía el cuerpo. Y para mí, chapó, chapó. Ayudan muchísimo, ¿eh? A mí me han ayudado un montón. no lo dudo, y además hay grandes profesionales de esto y gente que hace unos trajes increíbles y bueno, tenemos grandes referentes en este país en ese aspecto. Pero bueno, continuando con el tema del blog, bueno, ¿cuánto tiempo llevas ya y qué te motivó a empezarlo? Mira, este año, en el mes de mayo, el día 11 va a hacer 10 años que lo abrí. 10, ¿eh? Que se dice pronto. Se me han hecho largos, ¿eh? Se me han hecho largos. Am, Me motivó una persona que, pues, de esto ya, pues eso, 10 años, un poquito antes, eh, me leyó todo lo que había acumulado, porque claro, le mostré toda mi información y se quedó fascinada. Y entonces me dijo, oye, ¿y esto por qué no lo subes a un blog? Y casi ni me lo pensé. Es decir, tardé en abrir el blog porque yo no entendía de ordenadores, ni de cómo se montaba un blog, ni nada de nada. Me lo tuve que currar casi yo sola. Y, y oye, lo que empezó siendo, pues pues bueno, vale, lo voy a ir subiendo. Es verdad que hay muy poca, ojo, ahora yo creo que hay más blogs con temas de indumentaria, pero hace como 10 años había muy poquitos, era difícil buscar la información, era difícil también eh, buscar imágenes en color y además grandes. eh, Era todo muy complicado, la verdad. Y yo al principio digo, pero si es que, porque yo quería además subir las imágenes en color para que la gente viera los trabajos que había hecho Bernis, Carmen Bernis,
que está todo en blanco y negro, salvo el último del Quijote, pero todo lo demás estaba en blanco y negro, y que pudieran entender cómo era la ropa, qué era cada prenda por sus colores. Pues la verdad es que fue muy complicado. Y yo creo que sí que me tiré meses hasta que conseguí montar el blog y empezar. Eh, bueno, pues hasta el día de hoy. Me acuerdo además que al principio sí que subía entradas cada 15 días, pero ya llevo como 2, 3 años que estoy muy vaga, ¿eh? Estoy muy vaga. Ya subo uno, uno al mes, por muchos motivos, ¿eh? Pero al principio sí que fue constante, porque una de las cosas que me dijeron es que mi blog no iba a ser muy visible porque la gente paga, es que yo no entiendo de estos temas, ¿eh? Pero la gente paga para que sus blogs, en el tema, no sé, de algunos periódicos, etcétera, etcétera, pagan para que eh, aparezcan en las búsquedas. Entonces, la búsqueda y te salen, qué curioso, determinados blogs, ¿no? Sí, Y eso. Y yo, claro, yo es que pasé. Yo digo, mira, no, 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 no. Yo esto voy a intentar currármelo yo sola. Lo que tarde, yo no tengo prisa, me da igual, a la gente que le interese que lo mire. Y yo me acuerdo los primeros años, a lo mejor tenía al mes 3 visitas, 4. Pero, oye, a los 3 años, poniendo cada semana o cada 15 días una entrada, al final tú pones pasado estos 3 años que te digo, ponías ya, por ejemplo, basquiña, indumentaria y ya salía el mío. Entonces, bueno, fui perseverante en ese sentido. Y entonces, bueno, ahora estoy satisfecha. Es verdad que mi blog no tiene tantas visitas como las... Aunque está... Y ojo, está pasando de moda, ¿eh? Los blogs. Yo lo estoy notando, ¿eh? Están pasando de moda. Y, y ahí se dicen los blogueros y las blogueras, ¿no? Que enseguida, bueno, tienen miles, pero al día miles de visitas. Yo no, yo hay que reconocer que no. Pero eh, yo estoy encantada porque sé que la gente que entra es gente que tiene mucho interés por saber. Hay gente que me escribe por privado y me da las gracias por mi blog, por las cosas que yo pongo, explico, etcétera. Y, y además, entre ellos, los recreadores. Yo creo que habéis sido los recreadores los que habéis dado un impulso enorme a mi blog. Así que yo tengo que daros las gracias desde aquí a todos por, porque mi blog se ha conocido en el mundo de la indumentaria. Ujú. pues sí. Bueno, Consuelo, para el que no lo sepa, aunque aquí hay mucha gente aficionada a la esgrima histórica, también hay muchísima gente que practica una afición un poco distinta, que es la recreación histórica. Y bueno, pues como bien sabéis todos los que hacéis un poquito de recreación, el tema de la indumentaria, ser correctamente histórico y demás es muy importante y yo creo que casi todo el mundo ha consultado en alguna vez, en alguna ocasión, el blog de Consuelo Opus Incertum. Así que me imagino que jamás imaginaste que tuvieras este éxito y que llegases a ser tan consultada. Vamos, Entre sorpresa. vosotros, entre gente que investiga, a mí me han pedido información, gente que de pronto ha encontrado en una iglesia un fresco, pues luego me han escrito por el correo, que viene en el blog además, en el correo para decirme, para preguntarme, oye, ¿me podrías ayudar en la indumentaria? Porque es importante saber de qué fecha es ese fresco. Lógicamente, yo siempre cuando les contesto, siempre les pongo un margen, porque tampoco podemos decir que es 1520, pues no, pero siempre pones una horquilla de tal a tal.
Con lo cual, sí, vamos, que gracias a los recreadores, que vosotros en el mundo de las grimas sé que también tocáis ese tema, ¿no? No sé si, no tengo ni idea, si os vestís de época. Eso ya no lo sé. Pero vamos, ya sabéis que en mi blog vais a encontrar también cómo podían vestir la gente que hacía esgrima, la practicaba. De época no nos vestimos, ya que es, Todavía no. no, es una disciplina mucho más práctica y por comodidad, protecciones y la ropa ya es actual por el tema de la careta y demás, porque bueno, recibir un espadazo que no deja de ser de metal, la espada, pero por ejemplo hay eh, José es modista y, por ejemplo, hay alguna prenda actual, ¿no? Pero basada en, por ejemplo, jubones, pero bueno, con la tela es con 350 newtons de resistencia, los pantalones también, que tienen así Por este eso, aspecto. es que yo creo que sí que se podría. Podría, yo no entiendo cuando empieza el mundo de las grimas. Ese mundo estoy totalmente perdida. Pero yo sé que, por ejemplo, hay imágenes del siglo XV de gente con su jubón y sus calzas, eh, con espadas, con, no sé cómo le llamáis, que están haciendo prácticas, porque claro, ellos tenían también que aprender a luchar. Eh, yo creo que sí que lo podríais hacer. Eh, lógicamente, con esas protecciones que tenéis que poneros, pero yo sí que lo veo. Yo sí que lo veo. Os teníais que animar, ¿eh? Que sí, que sí. Además, los hombres en jubón y calza solamente están, vamos, estupendos. Oye, la verdad es que tiene su punto. Como una parte de investigación, sí. Bueno, a la hora ya de pegarse de forma más contundente, ya no Sí, lo no, veo, ya lo entiendo, lo pero entiendo. Pero sí, 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 hay algunas prendas que aunque sea ya con tejido, obviamente, actual para el Sí, desempeño de la actividad, no deja de ser un arte marcial por el tema de la protección, que es lo que va primero, pero sí, sí. De hecho, la marca es High Heel Pants y los puedes ver que son unos pantalones así abullonados y el jubón, de hecho yo tengo uno, es precioso, la verdad es que entalla súper bien ay, mira, lo y, miraré, lo y miraré. queda precioso. Pero bueno, pues hombre, me imagino que a raíz también de esto te han invitado a charlas, eventos y demás. Y bueno, pues en cuestión de evento, charla o colaboración de las que has realizado hasta la fecha, ¿cuál es en la que pues más te ha gustado o en la que más a gusto te has visto? Mira, todas las charlas, las conferencias que he dado, me han encantado, porque además, a ver, yo soy una persona muy tímida, me cuesta mucho expresarme, hablar en público, me pongo muy nerviosa y para mí fue una experiencia la primera vez brutal. De eso creo que fue hace 5 años. Y le tengo mucho cariño a la charla que di en Madrigal de las Altas Torres, que es donde nació Isabel la Católica. Le tengo un cariño enorme porque fueron los primeros que confiaron en mí. Pero luego tengo dos sitios, que uno es por su ubicación, que es Medina del Campo, que está en Valladolid. Pedí una charla con otras dos personas, fue una conferencia realmente, en el Museo de las Ferias, rodeada de arte. Es que fue maravilloso, porque no sé qué les pasó con la sala donde daban las charlas y tal, y no tuvieron más remedio que hacerlo en el museo. Y yo, de verdad, yo cuando entré allí, digo, madre mía, esto es un lujazo. Y además, en esa charla hablé de indumentaria, entre comillas, militar. Es decir, cómo vestía la gente en el siglo XVI, la gente común, y las mujeres, ojo, y las mujeres que iban a la guerra. Y, y fue, bueno, fue muy interesante, para mí muy interesante también lo que hablaron ellos, porque los otros dos compañeros, porque hablaban de todo ese tema, aprendimos un montón. Y, y luego la otra, ay, no me acuerdo, ¿dónde? Espera, lo tengo que mirar porque ya no me acuerdo. Ah, sí, la de Burgos. Calla, calla. La de Burgos, que
la di en la sala Polisson. Me invitaron una persona que hace unos eventos maravillosos y la charla que di fue sobre los tocados que hay en el trasaltar de la Catedral de Burgos, que son de Bigarny. Lo curioso es que cuando di la charla, que para mí fue maravillosa porque lo pasé fenomenal, no dando la charla, ojo, porque esa sí que fue, madre mía, es que era la sala Polisón, creo que depende o del ayuntamiento o de la Diputación, no me acuerdo. Y yo lo disfruté porque nunca había investigado una obra de arte tan concreta, en el cual solamente me fijé en los tocados que había. Es maravilloso el trasaltar de la Catedral de Burgos, el de Bigarny, todo el relieve es maravilloso y además es que un año después creo que empezó a restaurarse, la restauración. Creo también que están terminándola, que deben estar ya casi en lo último. Con lo cual yo cada vez que veo el trasaltar es como si estuviera viendo algo que he hecho yo, algo muy personal, porque es maravilloso. A todo el mundo que vaya a Burgos tiene que pasar y tiene que mirarlo. Luego lo publiqué, por cierto, lo publiqué en una revista de arte que edita no me acuerdo ahora exactamente, pero es una revista que es de Burgos. Y, y publiqué con otro compañero el estudio de los tocados. Qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, ¿es esta la primera vez que te hacen una entrevista que, aunque tiene que ver con lo que escribes, es un poco más de tipo personal? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Qué bien, qué bien. Eso me gusta. Así estoy, así estoy, no, porque me cuesta el poder hablar de cosas que son más personales, ay, no sé, tengo un pudor un poquito fuerte, ¿sabes? Y me Nada, nada. cuesta. No te preocupes, que lo estás haciendo estupendamente bien. Son mejor que tú para hablar Gracias. de lo que escribes, obviamente. Ya. Pues hablando de lo que escribes, recuérdanos un poquitín las distintas direcciones en las que podemos leer lo que publicas, aparte del ya mencionado Opus Incertum. Vale, eso sí que lo voy a mirar porque se me va. Mira, aquí está. A ver, el Opus Incertum Hispanicus es el que habla de indumentaria. Y ojo, yo empecé a hablar solamente de indumentaria, de ropa, los trajes, los tocados, el calzado, etcétera. Pero un día ya decidí que había que hablar de las costumbres, porque no se entiende una sociedad sin comprender cómo vestían y lo importante que era cada prenda. Cómo vestía un campesino, cómo vestía la nobleza, cómo vestía un hombre o cómo vestía una mujer. Y entonces empecé a hablar de costumbres también. Entonces ahí se va a encontrar, pues hablo de higiene, que recordar, bueno, ya no me acuerdo de otros temas en este momento, tenía que haberme apuntado, pero también hablo de pequeñas costumbres que considero que son muy importantes y hay que entender para entender la indumentaria. Y luego abrí otro blog que se llama, a ver, Historia para Mentes Curiosas. Y el- no sé cómo se llama. El- en vez de ser Opus Incertum Hispanicus, yo le llamé Revisiones Históricas Opus Incertum, ¿vale? Pero vamos, si la gente entra por Opus Incertum Hispanicus, verá que en mi propio blog tengo un enlace para entrar en el nuevo. Ese lo abrí hace 4 años. ¿Por qué? Hace 4 años, yo creo que son 4 años, abrí Twitter.
Entré en el infierno, entré en el infierno. Bueno, pues empecé a ver en Twitter, bueno, realmente a leer barbaridades sobre la Edad Media, mitos y bulos que están muy arraigados en el imaginario colectivo. Y entonces me empecé a plantear la posibilidad de investigar esos temas, saber hasta qué punto es un mito, qué hay de verdad por un lado y qué hay de mentira por el otro. Y al final, como me pasó con la indumentaria, esto hay que abrir un blog y ponerlo. Y entonces abrí el blog. Y, y por último, bueno, Twitter. Ahí es donde tengo mucho más. Tengo Facebook, que yo creo que por Facebook me conociste, creo que fue por Facebook. Pero, pero Twitter es que es otro mundo, es mucho más inmediato, es un contacto mucho más directo. En Facebook es más tranquilo, es más familiar, es más, sí, es lo que digo, familiar. Con lo cual, pues yo a la gente le animo que si quieren saber más cosas sobre mitos, bulos, indumentaria, arte también, me sigan por Twitter, que es Alquicel, que es una prenda, ojo, es una prenda morisca. Sí, sí, sí. Y bueno, me imagino que a cualquier persona que quiera profundizar en la divulgación, ¿a dónde le recomendarías o por dónde le recomendarías empezar o qué libros consultar? Aunque ya comentamos un poquitín el tema de los Sí. libros. Bueno, si quiere, me voy a dar publicidad. Si quiere empezar por mi blog, porque no, a ver, yo creo que es muy sencillo. Mi blog para empezar es muy sencillo y además como ahí ya pongo la bibliografía, la gente puede leer y ver las imágenes y rápidamente, si tiene ya mucho, mucho interés, buscar la bibliografía. Pero ya vuelvo a repetir, tiene que ser Carmen Bernis. Ojo, es muy difícil lo que he comentado antes de los primeros de Carmen Bernis, porque, bueno, los libros son de los años 50, 60, sus artículos y todos los dibujos, bueno, dibujos, fotografías, porque eran fotografías lo que ella ponía, están en blanco y negro. Y a mí me costó muchísimo. Sus explicaciones no eran muy, muy, muy claras, porque, claro, ella cuando seguramente escribía lo que nos iba a explicar, estaba viendo el cuadro o la fotografía en color. Nosotros lo estamos viendo en blanco y negro. Entonces, a veces, cuando te estaba diciendo, porque el gonete, que es una prenda del siglo XV, y yo decía, pero qué gonete, si no veo la diferencia, porque todo está en blanco y negro y solamente ves grises. Y a mí me costó muchísimo, muchísimo. Eso también ayuda, ojo, porque claro, empiezas ya a buscar aquí, allá, en el otro lado. Rápidamente me puse además a viajar y a ir a los sitios donde estaban esos cuadros, esas tablas, esos frescos, y empecé a hacer mis fotografías. Y entonces ya se te abre el mundo y empiezas a entender muchas cosas. Lo de viajar y poder ver las cosas en su contexto y sobre todo en su color Absolutamente. es muy importante. Al haber, bueno, mencionado bueno, sobre todo Twitter, que es el infierno, como bien dice, así en líneas generales, ¿qué mitos te está costando más derribar hoy día? ¿Y cuál es la actitud de la gente cuando se les corrige respecto a algún mito? Mira, los peores son los que están relacionados tristemente con el cristianismo. Es una tontería, ¿eh? Pero entre comillas lo de tontería porque en el fondo es grave. Es decir, tú cuando dices que no hubo una matanza de gatos en la Edad Media, en el siglo XIV, provocado por el Papa, creo recordar que era Clemente IV, no me acuerdo, tendría que mirarlo, eh,
y les dices que eso es mentira, que no es verdad, les pones datos, etcétera, etcétera, eh, a la gente le cuesta el creerlo. Cuando les dices que la iglesia no prohibía que la gente viera desnuda, la gente, bueno, los hombres, los maridos, vieran desnudas a sus mujeres, también les estalla un poquito la cabeza, porque tienen la idea de que la iglesia prohibía ver a la gente desnuda, prohibía esto, prohibía lo otro, etcétera, etcétera. Y ya el máximo para mí es cuando les dices que la iglesia nunca prohibió bañarse, que nunca prohibió estar desnudo para bañarse. Y entonces, bueno. Empiezan a salir la gente diciéndote que en la Edad Media la gente era muy sucia, porque no se lavaba, no se aseaba, habían desaparecido los baños porque lo había prohibido la Iglesia. Bueno, yo he llegado a escuchar que hasta Felipe II había prohibido los baños en el siglo XVI. Entonces, claro, te quedas como... Vamos a ver, a poner las cosas en claro, vamos a ver qué hay de mito, qué hay de, y por lo tanto, ya lo he comentado, qué hay de verdad y qué hay de mentira, y las cosas en su contexto. Bueno, el tema de la higiene para mí es lo peor, em, porque, ojo, es muy importante. Si tú muestras a una persona que es sucia, que no sabe mostrarse dignamente limpia, la estás degradando. Entonces, hay una relación entre cristiano sucio y curioso. En el mundo medieval, los musulmanes sí que iban a los baños y estaban siempre limpísimos. He llegado a leer que los musulmanes nos enseñaron a los cristianos a bañarnos, con lo cual ya es un totum revolutum brutal. Entonces, bueno, cristianos sucios, estamos degradados, somos gente inferior. En general, cuando digo somos, utilizo el plural, es porque en la Edad Media todos éramos cristianos, luego estaban los judíos y luego estaban los musulmanes. Judíos musulmanes muy limpios, cristianos muy sucios. Somos lo peor. En Twitter yo lo he encontrado gente que si les das datos y les vas explicando paso a paso cómo es la higiene, en este caso, estoy hablando de la higiene, paso a paso cómo es y tal, oye, lo aceptan. Y incluso me han dicho, oye, yo creía realmente que en la Edad Media la gente cristiana era sucia. Oye, muchísimas gracias porque me has abierto los ojos. Am, Luego tengo la gente que me pasa de mí, se calla, y luego los que terminan bloqueándome. A mí me han llamado a decir que soy una ignorante, ¿eh? Que soy una ignorante. Y esto lo digo porque voy a escribir un libro. Estoy escribiendo un libro sobre higiene en la Edad Media con un historiador. Por cierto, hay que decir, yo no soy historiadora, ¿eh? Yo soy bióloga. Estudié la licenciatura hace un porrón de años. Como te he comentado, he terminado en el mundo de la indumentaria. Yo ni, vamos, no lo tenía ni en la cabeza hace 25, 30 años, ni se me hubiera ocurrido. Y, ¿qué te estaba comentando? Se me ha ido la cabeza. Ah, sí, y estaba no, lo del libro. ¿Ves que enseguida yo, ojo, yo soy un peligro, ¿eh? Porque empiezo a tal y empiezo a hablar de muchas cosas y me ramifico. Y yo me considero investigadora independiente sobre la indumentaria histórica. Entonces, hace como año y medio
un historiador que se llama Javier Traité, que además algunos lo conocerán porque ha salido en el programa ese del condensador de flujo que echaron en la 2. Me propuso escribir sobre la higiene en la Edad Media, porque él había visto en Twitter que yo hablaba y iba rompiendo mitos, haciendo caer bulos sobre la higiene. Y mira, esto no vamos, ni me lo pensé. Tal como me escribió por privado en Twitter, le dije sí, sí. Y entonces ya estamos casi en la fase final. Ha sido un año investigando a lo bestia, tanto él como yo. Creemos que para otoño esté terminado el libro y que para diciembre, que yo creo que va a ser una época estupenda, vamos a promocionar el libro. Todavía no sabemos el título, pero ya está. Sí, 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 sí. Yo lo titularía Limpiando juicios. ¿Cómo no? He ido entrecortada. Limpiando prejuicios o limpiando mitos, algo así, Ay, pero mira bueno. qué bueno. Oye, sí, 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 me gusta, me encanta. Oye, pues qué bueno, aparte de celebrar prácticamente los 10 años de la apertura del blog, primicia del libro que saldrá aproximadamente por ahí en otoño. Y en este tipo de cuestiones, ¿por qué crees que siguen colando tanto este tipo de mitos sobre no solo la Edad Media, sino en general también ciertas Sí, épocas? Mitos los hay siempre. sí. Pues porque está muy metido en el imaginario colectivo. Se lo han enseñado, mira, se los han enseñado en los colegios, en los institutos, en las universidades, no todas, ¿eh? Ojo, pero todavía hay institutos, libros para la gente de los chicos de la ESO, que siguen fomentando el tema de la falta de higiene en la Edad Media. O, por ejemplo, que en el caso de la ropa negra de Felipe II, que es que Felipe II fue un hombre muy tétrico, muy austero, y por eso tenía que ir vestido de negro. ¿Mm? Eh, Eso es una tontería. Justamente no fue una corte ni austera ni tétrica. Pero ahí está tan metido en el imaginario colectivo que es muy difícil. Y cuesta, mira, hay una frase de una persona que me encantó, que me dijo en Twitter, porque yo esto lo pregunté una vez, y me dijo, hay gente que prefiere su mentira a la verdad del otro. Les cuesta muchísimo, les cuesta muchísimo. Entonces, yo sé que hay gente que sí con la que sí que puedes hablar y puedes mantener una discusión. Con otras es imposible, imposible, imposible. Además del imaginario colectivo, hemos podido observar que muchísimas series y películas recientes o no tan recientes de corte histórico a nivel de vestuario incorporan muchísimas prendas de corte moderno, como por ejemplo chupas de cuero, y usan también una paleta de colores dominada por grises, marrones y una suciedad omnipresente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Esto también ayuda a ese imaginario colectivo para seguir fomentando ese tipo de mitos? Exacto, exacto. Eso es lo peor. Las novelas históricas, las películas históricas, las series. Es tremendo, es tremendo. Hay un chiste por ahí que muestran cómo están haciendo una película, es un dibujo. Bueno, está haciendo una película de la Edad Media, y entonces el que ha hecho el dibujo al principio lo ha hecho con colores, etcétera, se ven las calles más o menos limpias, y de pronto dice el director, póngale el filtro de Edad Media. Y entonces ya aparece todo sucio, gris, repugnante. Bueno, las películas han hecho y están haciendo, tristemente, es que siguen mostrando una edad media asquerosa o una edad moderna también asquerosa, ojo. Hicieron una serie La Peste, donde aparece una Sevilla repugnante, gris, que no tiene sentido, con la gente también con la ropa sucia, que tampoco tiene ningún sentido.
am, esos cortes para colmo. A ver, en el mundo de la... Yo conozco, vamos a ver, yo conozco gente que ha asesorado los vestuarios de determinadas películas, de determinadas series. Los conozco personalmente. Son muy buenos. Es gente muy buena, ¿eh? En indumentaria, en la historia de la indumentaria. Pero luego no les hacen ni caso. Dicen que es que la gente no se lo creería o que en la pantalla ese tipo de prendas no quedaría bien. Yo esas cosas no las entiendo, ojo, ¿eh? Pero, pero es que a mí me alucina que de pronto pongan unos cueros a gente, sobre todo en la época medieval o siglo XVI, con unas prendas de polipiel, con unos vestidos que parecen cortinas, con esos estampados de las cortinas, que no existían y que además no necesita, es decir, no es necesario poner ese tipo de prendas. Primero porque no existían, pero es que además que no hacen ninguna falta. Es decir, no es necesario que tú le pongas a un hombre que vas a hacer, que va a hacer de malo con una chupa de cuero, todo lleno de tachuelas, además, todas doradas, brillantes, para demostrar que además tienen un corte, aunque son muy de ahora, que parece que van a ir a montar, a coger la moto y darse una vuelta. Ah, lo que, a ver, es que se me va otra vez la cabeza. Eh, que no tienen, a ver, son prendas que son imposibles, que no existían porque son muy modernas, tienen un corte que no tienen nada que ver con lo que se llevaba en el siglo XVI o en la Edad Media, pero que yo no entiendo, teniendo tan buenos asesores, cómo no les hacen caso para que no pongan esas cosas. Bueno, me consta también, sí que alguna persona que le ha tocado asesorar, conozco que muchas veces es un problema de presupuesto, aparte de todo ese tipo de inconvenientes que comentas. Pero bueno, Exacto, también, evidentemente, también. esto, como bien dices, hay gente asesorando muy, muy, muy buena y que, bueno, pues sea por la razón que sea, al final no siempre se les hace caso al 100% por las circunstancias que sea. Muchas veces el presupuesto. A mí me gustaría ver un poco más de rigor en ese aspecto y lo dicho, que no es culpa de los asesores en el porcentaje más alto, además. Pero bueno, hablando, por Exacto. ejemplo, de la recreación histórica, bueno, existe la disciplina de la esgrima histórica, que tiene un fuerte componente cultural, por el contexto temporal de cada arma, tratado o estilo según su país y siglo. ¿Te has planteado profundizar un poquito más en la parte militar? A ver, lo hice, lo hice. Ya he comentado que en Medina del Campo hablé sobre la indumentaria militar, siempre entre comillas, porque la indumentaria militar no estaba uniformada. Eso ya creo recordar que es a partir de la segunda mitad del 17 y ya sobre todo en el siglo XVIII. Pero hablé de la indumentaria, de cómo irían vestidos los hombres en la batalla del siglo, sobre todo en el siglo XVI. Es verdad que solamente lo he dado en el siglo XVI, la charla. Y luego hay un blog que lo tengo que también que mirar, espera un momentito, que se llama armadainvencible.org, donde hablé sobre la indumentaria de marineros, soldados, mujeres y nobles en la Gran Armada. Ahí también, que claro, está basado en el siglo XVI, hablé siempre muy breve, es decir, tampoco en un blog yo intento casi siempre resumir mucho de las prendas que se llevaba. Entonces, solamente doy pequeñas pinceladas sobre la indumentaria que llevaría la gente a la hora de ir a la guerra
a la hora de ir de navegar, de ir en un barco, y, e incluyo a las mujeres porque ellas también tuvieron un papel muy importante. Siempre pensamos que a la guerra solamente iban los hombres, es verdad que eran los que estaban, los que luchaban, pero las mujeres siempre estaban detrás, eh, haciendo otros tipos de trabajos, las esposas que no la mayoría, pero sí algunos las llevaban, los hombres las llevaban. Y claro, también es interesante saber cómo vestirían, cómo irían en un barco, esos viajes tan largos, cómo irían vestidas. Así Muy, que muy, muy interesante. sí, Eh, sí, sí, sí. De todas maneras tengo que profundizar mucho más, ¿eh? Ahí todavía lo tengo un poquito, que todavía tengo que profundizar. pues estaremos al quite. ¿Cuánto crees, por ejemplo, que influye la época y el momento histórico en la forma de vestir? Influye muchísimo. Creo que ya lo hemos comentado. Influye un montón. Eh, Como ya he dicho, una sociedad no se entiende si no entendemos cómo vestían, porque no es lo mismo cómo vestía la gente de la nobleza a cómo vestía un burgués o cómo vestía un campesino. Em, Incluso el clero. Creo que influye muchísimo. Ojo, ya casi a finales, incluso un poquito antes de la Edad Media, la burguesía empieza a imitar la forma de vestir de la nobleza, con lo cual empiezan a haber ya problemas, empiezan a haber leyes en las que se prohíbe a la gente utilizar determinadas prendas, como tejido sobre todo, seda, pero la gente pasaba. La gente quería vestir como vestía la clase alta. Entonces, sí, hay que saber mucho sobre indumentaria para entender algo sobre la mentalidad de cada época, ¿eh? Y sobre todo esos cambios tan fuertes que se va a producir en algunas épocas. Ahí, a lo largo de la historia, de lo que yo he estudiado, ojo, que lo mío es la Edad Media hasta el siglo XVII, en el cual hay unos cambios muy radicales y, por lo tanto, también un cambio radical en la mentalidad, que son el siglo XIII, casi, sí, el siglo XIII, y luego en el siglo XIV con la peste, y en el siglo XVI con la llegada, en este caso hablo de España, con la llegada de Carlos V a España. La forma de vestir empieza a cambiar de forma brutal, brutal, brutal. Y está relacionada con la mentalidad de la gente. Sabemos que, por ejemplo, en el mundo actual, la moda responde principalmente a tendencias impuestas desde arriba, más o menos, es decir, por decisión de las grandes marcas que diseñan sus colecciones, con años de antelación. ¿Crees que sucedía algo similar en otras épocas y que alguien marcaba tendencia o se trataba de una situación un poco más compleja? Mm, Mi opinión personal. Yo creo que no tienen casi nada que ver. Ahora compramos determinadas prendas porque las grandes marcas hacen una publicidad brutal. Y entonces, pues bueno, nosotros seguimos la estela de esas marcas y lo que nos van mostrando visualmente a través de la publicidad, tanto en la televisión como en las redes sociales, etcétera. En aquella época, vamos a ver, las clases altas son las que van a imponer, entre comillas, la moda. Son los que tienen dinero
para poder hacerse prendas de un corte determinado, con tejidos de calidad, utilizando sedas, ya casi a partir del siglo XIII, XIV, el uso del terciopelo, etcétera, etcétera. Las tendencias van a ser solamente entre ellos. Es decir, aparece una determinada prenda y entonces las clases altas se van a copiar entre ellos. Se pone de moda en la corte borgoñona un tipo de jubón. Pues ya toda Europa lo va a utilizar. En el siglo XVI, la lechuguilla lo van a empezar a utilizar las clases sociales altas y todo el resto de Europa lo va a imitar. Ahora, ¿qué pasa? Que la burguesía con dinero dice, oye, que yo también quiero vestir como viste ese conde, ese marqués, ese rey. Entonces, ellos también empiezan a vestir de esa forma. Tenemos también, por ejemplo, el caso que yo siempre me gusta ponerlo como ejemplo, que es el peyote. El peyote se empezó a utilizar como una prenda para proteger la prenda de abajo, que era muy rica, era muy rica. Entonces se empezó a utilizar unas prendas sin mangas, que sería, entre comillas, siempre, ojo, un delantal, ¿vale? Pero ese delantal también se hacía con telas ricas, pero importaba menos el que se manchara dicha prenda. Bueno, pues el peyote termina siendo utilizado por todo el mundo. Desde los campesinos ya es otra cosa aparte, ojo, pero la burguesía, incluso con un nivel económico medio, también empiezan a utilizar esas prendas. Entonces, para mi gusto es diferente, no tiene nada que ver con lo que es el imitar un poco a las clases altas. Continuamos. Como esto es, no es en directo, pero problemas del directo de cuando entrevistada y entrevistadora lo están grabando, bueno, pues se me ha caído internet. Creo que es muy honesto y muy campechano decirlo. Me he tenido que reconectar. Nos hemos perdido mutuamente. Menos mal que está ahí Darío pendiente de las cosas. Nada, me he reconectado. Así que bueno, continuamos y ya está. Nada, pues me quedan dos últimas preguntinas por hacerte. Y bueno, pues así, a mí me gusta hacer esta pregunta de cuando en cuando me surge la oportunidad de entrevistar a alguien o de tener un invitado y demás. Y bueno, al fin y al cabo, como es siempre el punto de vista más personal y quien mejor puede saberlo, y es ¿qué te gustaría que te preguntasen que nunca te han preguntado o qué pregunta desearías que te hicieran que nunca te han hecho? Interesante, sí. Bueno, así pensando, la pregunta sería, ¿dejarías todo esto por? Es decir, ¿dejaría todo esto que he conseguido, que es sobre la indumentaria, el poder dar charlas, conferencias, el escribir artículos, por? Si quieres la contesto ya. Sí, 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 por favor. Pues por mi sueño, que era escribir novelas. Ese fue mi gran sueño y desde que era una niña. Yo ya escribía novelas en la adolescencia y las escribía lógicamente para... Ojo, bueno, iba a decir, las escribía solamente para mí. Esto es muy personal, ¿eh? Yo escribía relatos en el colegio y cobraba 5 pesetas a mis compañeras del colegio para que las leyeran. Yo de verdad, es la primera vez que lo digo. Es la primera vez. Eh, es mi sueño, ser escritora. Y lo dejaría todo, de verdad, ¿eh? Lo dejaría todo. En Pero el bueno, fondo, en el fondo, de dime. alguna forma, sí que eres escritora.
aunque no sea de novelas, pero nos estás contando un poquito el relato de la indumentaria. Al fin y al cabo lo estamos disfrutando de alguna forma u otra. Y bueno, un poquito, aunque sea el sueño un poquito mini cumplido con el tema del libro que vas a sacar, puede, pero yo creo que tiempo hay y yo Ve- creo que todavía puedes cumplir ese sueño. Veremos, veremos. Bueno, oye, que yo estoy encantada también con seguir haciendo esto. Espero que después del libro de la higiene salgan más cosas. Ah, por cierto, es que hay otro libro que va a salir. Bueno, no es un libro, es, bueno, es, lo va a publicar la Comunidad de Madrid. Am, es un libro dedicado o dirigido más a la gente joven, porque tiene imágenes con dibujos, en el cual se va a hablar de la Edad Media en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo fue la Edad Media en la Comunidad de Madrid? Eh, Intervienen un montón de gente que sabe muchísimo sobre la Edad Media en la Comunidad de Madrid. Y yo voy a escrito, porque ya está, yo ya lo he mandado todo, los dibujos que quiero que hagan. Voy a hablar de indumentaria e higiene. Y me han dicho que posiblemente ya salga en otoño. Ya avisaré, ya avisaré. Entonces, bueno, no seré una escritora de novelas, pero por lo menos espero que me vayan saliendo más publicaciones relacionadas con lo mío. Mm. Pues doble, doble primicia, doble libro. Qué bueno. Sí, 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 sí. Bueno, para ir acabando, si te apetece, ¿alguna fecha próxima en la que vayas a dar alguna charla, ya sea en persona o online, para ir a verte o algo? Pues sí, mira, ahí tengo dos. Una, am, bueno, voy a continuar. Ah, creí que te había sido, que te había caído otra vez. A ver, tengo dos. Una en octubre, que va a ser en Santiago de Compostela. Voy a hablar de la indumentaria desde el siglo XIII hasta el siglo XV, desde la visión de los peregrinos. Es decir, qué tipo de indumentaria irías encontrando en esos 3 siglos muy concretos, donde hay unos cambios muy radicales de ropa, mientras haces el Camino de Santiago. Y la otra charla va a ser en Sevilla, que voy a hablar de la indumentaria de la gente común, hombres y mujeres, en la segunda mitad del siglo XVI. Así que nada, os espero. Ya iré diciendo fechas, lo publicaré en Facebook y en Twitter. Y lo dicho, espero que ver mucha gente, a la gente que ya conozco y a la gente que me encantaría conocer en persona, además. Ojalá, ojalá, a ver si puedo acercarme hasta Santiago de Compostela, que me queda bastante más cerquita que Sevilla, aunque me Eso gustaría, me dijiste, sí. pero sí, Sí. sí, a ver si puedo acercarme hasta Santiago de Compostela y acudir en persona. Así que, pues, a no ser que quieras añadir algo más, creo que ya te he exprimido suficiente tiempo, te he robado tiempo. Para nada, al revés. A lo mejor yo creo que me he hablado demasiado, ¿sabes? Que nada, no, no, que muchísimas gracias, que siendo la primera vez que alguien me entrevista, he estado muy a gusto y nada, oye, encantada. Si necesitáis algo, ya sabéis que estoy aquí. Os animo a los que os dedicáis a esgrima a que un día os vistáis de época. Aunque solamente sea para la foto. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Consuelo, y nada, estaremos pendientes de esos libros,
de esas charlas y obviamente de los blogs, del propio Twitter y también del propio Facebook para seguir aprendiendo un poquito más. Y muchísimas gracias y hasta pues, la siguiente entrevista o los siguientes proyectos que tengamos aquí desde Academia de la Espada. Muchas gracias y un saludo. Igualmente, un abrazo. Darío, cuando quieras le puedes dar a love.